Hola, soy Saraí Siquio, ingeniera industrial, y te doy la bienvenida a Ingeniería Industrial desde cero. Este es tu espacio para descubrir todo lo que hace única a esta increíble profesión, sus métodos, herramientas y áreas de especialización. Aquí aprenderás de manera sencilla y divertida desde los conceptos básicos hasta los temas más avanzados. Juntas y juntos exploraremos cómo la ingeniería industrial impacta no solo en las empresas, sino también en tu vida cotidiana. Prepárate para conectar con esta profesión tan versátil y emocionante. Esto es Ingeniería Industrial desde cero. Empecemos. En IIDC, Ingeniería Industrial desde cero, nuestro objetivo es que aprendas ingeniería industrial desde cero. Sí, así como lo escuchas, aprenderás desde cero a implementar distintas metodologías, utilizar softwares y mucho más. Lanzamos 2 cursos cada mes, accesibles para estudiantes y profesionales, con certificado válido para tu CV. Checa todos los cursos activos en el link de la descripción. Deseo que se encuentren estupendamente bien. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast favorito, Ingeniería Industrial desde cero. Si es la primera vez que me escuchan, yo soy Saraí Siquio, ingeniera industrial, y cada viernes les traigo un nuevo episodio sobre temas clave de nuestra profesión. Así que los invito a seguir el podcast y también la página en redes sociales, que lleva el mismo nombre, Ingeniería Industrial desde cero, para que sigamos aprendiendo juntas y juntos. En el episodio de hoy continuamos con la parte 2 de nuestra entrevista al ingeniero Richard Zamora, experto en la cadena de abastecimiento, así que vamos con la entrevista. Ok, entonces ya saben, de 6 a 12 meses, si no les dan ese puesto, es que hay que trabajar un poco más. Y una vez que llegan a la parte de analistas, ¿cuánto tiempo es el promedio ahí si cuentan tanto con las habilidades blandas como las habilidades técnicas? Creería, en base a mi experiencia, 2 años, 1 año a 2 años sería lo regular dentro de una posición de analista, para que luego asciendas a una posición de coordinador o supervisor, depende del tipo de negocio en el cual estés, para poder seguir ascendiendo. Pero puede pasarte también la parte compleja, donde en la industria en la cual estás hay poco crecimiento, porque el contexto económico del país, menos de 2% de crecimiento, la industria crece también muy poco, muy ajustado, y finalmente hay pocas oportunidades de crecimiento. Yo cuando salí al mercado laboral, en Perú crecíamos 1.5% el PBI, y el negocio crecía entre 3% anual a 2%. Situación compleja. Finalmente no ayudaba a la creación de la demanda, por ende un incremento en la venta, y finalmente al momento de incrementar las ventas, buscar que la empresa busque nuevas posiciones de liderazgo para asumir más responsabilidades. Pero aún así, si eran oportunidades para crecer laboralmente. En promedio, en mi caso, cada 2 años, año y medio, tenía una promoción que era un ascenso en este caso, para llegar a ser gerente a los menos de 30 años. Pero, digamos, eso no es el caso promedio, ¿no? Puede darse eventualidades como esta, pueden darse que recién a los 40 años o 45 tenga una posición de gerencia. Y tengo amigos, compañeros, vengo egresado de, yo diría, y finalmente el mercado lo dice, es top 3 en Perú en carrera de ingeniería industrial. ¿Sí? Es la exigencia que tiene la Universidad Nacional de Ingeniería. Está en la top 3, ¿no? Depende del mercado, en qué tipo de negocio estás, para logística, operaciones, finanzas o comercial, puede estar en el top 3 o top 4 o top 1, depende del proceso. ¿Qué quieres tú como negocio reclutar? ¿Sí? En ese nivel de exigencia tengo colegas, hay un networking que trato de mantener siempre, ejecutivos que como yo, digamos, hemos roto el cristal rápidamente para seguir ascendiendo en nuestra vida laboral, entre 1 a año y medio, hacer el crecimiento laboral, en base al contexto que hemos vivido todos, en Perú, Latinoamérica, pero también he tenido y tengo compañeros que tengo 47 años, que aún siguen siendo analistas, senior, pero analistas, ya con 25 años de experiencia laboral.
Te digo, hay de ambos lados, ¿no? Diría, la referencia que tengo de Harvard sobre justamente qué pasa con una maestría, creería que en pregrado no haces igual la tarea en temas de competencias de comunicación, te puedes trabar en esa nota, en ese cargo, en ese cinturón y no ascender y quedarte más de 5 años. No sería lo ideal, pero también suele pasar, ¿no? Lo ideal, si quieres ver el mundo, todos los planetas se alinean, 1 o 2 años, ¿no? Ok. La verdad es que me están gustando mucho estas respuestas porque a veces, si no, terminas la universidad y, o sea, como que te queda esa duda, ajá, ¿con qué puesto debo empezar si quiero cierta área? ¿Y cuánto tiempo debo de durar ahí para saber que sí voy por el camino correcto, ¿no? Entonces, dar esta guía yo creo que es súper importante, ya sea para los estudiantes o para los egresados. Ahorita ya llegamos hasta la parte de analista, que son 2 años. Una vez saliendo de analista, ya vendría la parte de jefe o supervisor, dependiendo de la empresa, ¿cierto? Correcto, Ahí, depende de la empresa, puedes existir en posición de coordinador, supervisor o directamente a jefe, ¿no? ahí ¿cuánto tiempo es el promedio, el tiempo así, pues, que usted ha observado que se queden en ese puesto antes de subir a la gerencia? Igual, si lo podemos dividir en este caso, esa es una una reto mucho más grande, convertirte en gerente. A ver, podríamos convertirlo en 4 cuartiles. Primer cuartil, segundo cuartil, tercer cuartil, cuarto cuartil. El primer cuartil, en este temple, es una referente en temas de post-placement, colocación de ejecutivos. Y dice lo siguiente: el primer cuartil son los ejecutivos que saben hacer su tarea, saben cómo comportarse, saben cómo manejan su actitud, sus referencias laborales, su networking, y trabaja y termina en ING porque está siempre creando oportunidades como este espacio que tú me ofreces, por ejemplo, y lo conversábamos tiempo atrás, ¿no? Para ir charlando, nos conocemos desde mi visita en México y buscábamos este espacio, ¿verdad? Puesto que termina en ING, ¿no? Es haciendo. Saben cómo impactan resultados, saben cómo comunicarse con sus pares, cómo gestionan procesos. Diría cerca de un 20% personas que están trabajando en ese aspecto y rápidamente pueden ascender, ¿no? 20%. Unos cracks, ¿no? Hay otro segundo grupo, 20% más, puede ser, sí, saben hacer lo que tienen que hacer, pero aún les cuesta, ¿no? Hay otro tercer tercio, ¿de acuerdo? Un tercer cuartil, un 40%, donde dicen, bueno, cumplen lo necesario, cumplen, o sea, solamente cumplen, ¿no? Cumplen la nota mínima para aprobar. Y sí, la parte complicada es el último cuartil, ¿no? Es un 20% restante donde hay personas ejecutivos que no aportan más, que no hay ese compromiso de resultados con eso del cliente, una actitud negativa en las cuales les incomoda la empresa, les incomoda el jefe, les incomoda a los compañeros, quieren salir al mercado laboral a otro lugar, pero no, cuando levantan la mano para tomar un taxi, el taxi no para y sienten que están en lo mismo y les incomoda estar siguiendo lo que están haciendo, pero cuando ven el mercado laboral tampoco hay más oportunidades. Y es bastante contaminante para su propia vida laboral, ¿no? Base esa lista que te he comentado, 4 cuartiles, voy a tratar de dar una respuesta que puede retar a los oyentes, pero también decirles claramente cómo está el mercado laboral, ¿no? Depende cómo hagas la tarea, el tiempo de permanencia como supervisor o jefe para saltar a una posición de jefatura, gerencia mayor o una jefatura senior, una jefe de logística de toda la cadena completa, pero como jefe, tentando una posición de liderazgo a un gerente o ser un gerente de proceso de producción, proceso de manufactura, proceso de distribución, depende también de la empresa, mucho más grande. Entonces hay una posición de liderazgo. Ya tenía a cargo 3 mega almacenes como gerente de distribución, tanto en Perú y un almacén en Ecuador. Tenía 25 ejecutivos a cargo y cerca de 600 operarios. ¿Sí? Ganarte ese puesto demandaba mucha labor constante, una evaluación constante para que logres esa posición, y no solamente en la parte técnica, sino en la parte de capacidades también, competencias gerenciales, capacidad de comunicación, liderazgo, capacidad de influencia, negociación con clientes, proveedores, stakeholders, ¿no?
y enfoque en resultados, con KPIs, ¿no? Para que vengas a presentar qué hiciste, qué encontraste y qué dejaste. El tiempo de permanencia, en conclusión, puede ser toda tu vida, ¿sí? De toda tu vida, o puede ser el tiempo que necesites, 3 o 4 años para resultados constantes, congruentes en base a lo que estás buscando tú, 5 años, y busca una posición de mayor liderazgo, una gerencia mayor, una gerencia en procesos o una gerencia en logística de una empresa mediana. Y bueno, ya aquí también se vino otra duda mientras platicamos, y así pues ya se me vienen varias dudas que creo que son muy importantes, y a veces también existen estas dudas. Usted que está en la parte de docencia también y al mismo tiempo en el campo laboral, ¿qué es más valorado? Por ejemplo, alguien que va subiendo estos escaloncitos dentro de la organización, ¿cómo puede irse preparando? Hace rato sí mencionó los diplomados, certificaciones, la maestría, los posgrados, pero ¿qué le convendría más hacer? ¿Un diplomado, una maestría, una certificación? Más o menos en qué tiempo. Por ejemplo, una vez que termine la universidad, ¿cómo se podría comenzar a preparar? ¿Con una certificación, con un diplomado, o ya saltar al posgrado, que sería la maestría? El posgrado, todo lo que hace uno después de la labor de pregrado es posgrado. Todo lo que uno hace después es posgrado, ¿sí? Lo que tiene que hacer uno, creería que primero partir por diplomados, buscar especialización en logística, de repente, como le decía, un diplomado en Lean Six Sigma, un diplomado en gerencia de proyectos, yo diría eso, diplomado en gerencia de proyectos y Lean Six Sigma, luego un diplomado en competencias gerenciales. Yo estudié en el Tecnológico de Monterrey, muy bueno. Estás haciendo, y luego un diplomado en cadena de suministros, ¿sí? El diplomado dura de 6 a 12 meses. Vas estudiando un año sí, un año no, constantemente, ¿no? O dejando espacios finalmente para que el conocimiento pueda sedimentar y puedas tú entregar resultados, ¿no? O sea, vas estudiando, pero tienes que concretarlo a través de resultados en el negocio en el cual tú laboras, ¿no? Y vas creciendo de esa forma. Luego creería de 6 años a 7, 8 podría ser entonces el número, hacer ya la maestría. 6 años de vida laboral, una posición de supervisor o jefe, con experiencia, apostar a una maestría especializada en supply chain management, gerencia de operaciones, porque ya estás cerrando brechas, ya en una posición de ya estás de jefe, semi-senior, y estás buscando un ascenso laboral, va a ayudarte, va a concretarte más. Creería que si uno ingresa como analista, eso es una gran verdad, no es una gran verdad, ¿no? Pero si ingresas como analista y pasas a una posición de maestría, haces la inversión de la maestría, terminas como analista, pasas este tiempo y finalmente dices, pero yo buscaba ascender, es que no era este momento todavía. Tenías que haber incrementado una posición de logística, pero ya hice el diplomado, ya hice 2, hice 3 diplomados. Entonces, y siento que no hay un cambio laboral. Entonces, nuevamente volvemos al escenario anterior, ¿no? No solamente es el grado, es el cartón, es el diploma que vas coleccionando. No tienes que trabajar, ¿dónde? Con coach, ¿de acuerdo? Con alguien que pueda, un mentor, que pueda ayudarte a trabajar estas situaciones que no estamos cerrando y que finalmente nos están dando factura. ¿A través de qué? De menores posibilidades de crecimiento laboral. Ok. O sea, está súper interesante esta parte, pero también es como un balde de agua fría. Porque a veces, bueno, por ejemplo, yo cuando estaba en el último año de universidad, ¿no? Igual piensas de, bueno, pues solo 1 año, 2 años trabajando y ya hacer la maestría. Pero ahorita que lo escucho, es como, no, pues sí, todavía me falta tiempo para hacer la maestría. ¿Por qué debería alguien motivarlo, pasar de rol en este momento, a hacer la maestría acabando la universidad? ¿Cuál sería el motivo? Pues hay diferentes opiniones, o sea, yo también le he preguntado a otros ingenieros y algunos me dicen de, no, pues espérate 1 año, 2 años, conoce el mercado y ya haz la maestría porque también cuenta. O sea, es que son muchas cosas. A veces también se cree que si haces una maestría vas a obtener un mejor cargo dentro de la organización. Pero bueno, ahorita con lo que dijo, pues sí, todavía no era el momento correcto.
A ver, con la primera diría, con la primera observación, sí que esto sea una gran verdad lo que te comento yo. El mercado efectivamente, tiempo atrás, si hubiésemos estado en los años 80 en el mercado laboral, inicio de los 90, con una economía más ajustada en cada tipo de- de país, y diría, mis estudiantes, por Perú, año 90, inicio de los años 90, salíamos y estábamos teniendo hiperinflación. Llegamos a 7.600% de hiperinflación. Una economía muy complicada, aún por vencer el terrorismo en este momento en Perú, eh, golpeados por la hiperinflación. Teníamos una salida de capital humano fuera, hacia Latinoamérica, Europa sobremanera y Estados Unidos para buscar oportunidades que en Perú no se daban. Una población que el 80% vivía en condición de pobreza. 80%, éramos 22 millones en este momento de peruanos. Hacer una carrera profesional en ese momento eras uno de los pocos privilegiados, tener esa posibilidad de poder ir a la universidad, haber acabarla y finalmente ser parte de una organización. Eras muy poco, eras uno de los muy pocos afortunados. Afortunados entre comillas digo, ¿no? Porque finalmente en cada momento cuesta la inversión de la universidad. Entonces, en ese momento, ir a una universidad de pocas, una posibilidad de hacer una maestría, era muy interesante y que finalmente rápidamente podía volcar ese conocimiento nuevo, experiencia relevante en el mercado laboral y fácilmente podías, entre comillas, tentar oportunidades. Pero conforme esto ha crecido, en lo económico, en lo laboral, requerimientos mayores, te das cuenta que ese egresado que acaba una maestría no necesariamente cumple las expectativas de una posición de liderazgo en la cual requieres experiencia constante, resultados constantes, que la misma labor de horas de vuelo en el negocio te lo permite, te forma carácter, temple, momentos de crisis como la que pasamos nosotros en pandemia, 2020-2021. Yo era gerente de logística y operaciones de una empresa de consumo masivo y tenía que liderar momentos de gran incertidumbre. O sea, solamente con mi cartón, más de maestría, 2 maestrías, eh, ¿pude hacerme cargo de eso? No, tenía que haber experiencia, conocimiento, sensatez, momentos de buco bunny que se le llama, de gran incertidumbre. ¿Cómo manejas eso? Eso a veces no logras terminar de cerrarlo con una maestría. Pues nuevamente lo que comentaba, ¿no? El 50% de egresados según la Universidad de Harvard, estudios realizados por Harvard Business Review en realidad, decía, no terminas, pero no asciendes. Eso se pone complejo. Entonces, no necesariamente va por ahí la solución. Si uno quiere dar un salto de fe, un salto congruente en tu línea de carrera, ok, haz la labor que tienes que hacer en la capacitación. Me dicen en muchos casos, amigos cercanos, me dicen, eres un alumno perpetuo. Sí, porque sí tengo el hobby y finalmente capacitarme constantemente. Es una forma de vida, ¿no? Intento hacer deporte entre 5 a 8 horas por semana, es una forma de vida. Pero en ese proceso también sé que tengo que cerrar resultados constantes de entrega de cara al negocio. Y que eso a veces la maestría no te lo da, las horas de vuelo. Ok, bueno, ese es un consejo que no había escuchado antes, la verdad. Y ahorita sí me cambia un poquito el chip, porque, y supongo que también para los oyentes, porque a veces sí, o sea, creo que ahorita estamos también en la era de todo esa prisa, ¿no? Entonces, a veces terminamos la universidad y ya pues ya quiero subir los escalones y subirlos todos de una. Pero ya que alguien te venga y te diga, a ver, puede que este sea el caminito y puedes ir haciendo y te explique el porqué de las cosas, como que te da un poquito más de visión. Es la misma generación, es la misma condición de TI que puede ayudarte a, con doble clic, esperar que a una hora llegue tu pedido, o si no, pues reclamas en redes sociales porque no llegó tu pedido a tiempo, ¿no? Sí, eso funciona en ese tipo de negocios, ¿no? Pero en la vida laboral, que uno está creando esa experiencia para el usuario que quiere ya el producto, quiere ya el servicio. En el mundo laboral no se dan los cambios tan rápido. O sea, no es que estás, imagínate, saliendo de las canteras y rápidamente llegas a jugar al equipo de segunda, tercera división y luego pasa un tiempo a segunda y luego a primera y luego te vas a una liga de tu país, luego una liga de mayor nivel, ¿no? Liga Europa. No a todos les pasa rápidamente ese proceso, ¿no?
para jugar rápidamente a los 18 años al Real Madrid o al Barcelona, ¿no? No, no a todos, pero hay eventos, sí, hay eventos puntuales, hay casos, le llaman cisnes negros, ¿no? Porque no son usuales, ¿no? Hay cisnes blancos, no cisnes negros, por lo general, ¿no? Pero el promedio no se baja sobre eso, ¿no? El promedio demanda un tiempo en cada parte del proceso para finalmente hacer el trabajo de manera constante y lograr ese crecimiento. Toma tiempo. Ok, pues ya nos dejó una guía y ya también nos explicó el porqué y un poco del contexto de cómo trabajar dentro del mundo laboral. Así que muchas gracias. Y ahora vamos con la siguiente pregunta, que esta también ya es para los oyentes de Perú. Así como mencionó el caminito para subir en la escala de la organización, ¿cuáles serían las empresas líderes en logística en Perú que la gente, que los interesados, las interesadas, deberían de aspirar a apostarle a esas empresas? Depende del tipo de negocio en el cual estemos. Hay empresas de referencia. Por ejemplo, el consumo masivo es Alicor, una empresa donde estuve también 13 años. Llegué a la posición de gerente de distribución. Bacus, Agerup. Bacus, una empresa de subsidiaria de Ambev. El grupo Gloria, una presencia en lácteos a nivel Latinoamérica y también otro tipo de negocios. Agerup, una empresa de gaseosas con presencia en 5 continentes, peruana en este caso, y se referencia mucho a como el punto de partida para muchos. Queremos llegar a trabajar en esas empresas, ¿no? Sector minero, hay Buenaventura, Perú es un país minero donde hay Cerro Verde, hay empresas de ese sector en la cual hay mucho atractivo por la posición y por los beneficios que uno puede recibir, utilidades, bonos de productividad. Retail, tenemos empresas de grupos chilenos o otro tipo de inversión, y también tenemos emporios grandes en Perú, supermercados peruanos y fuera, Ripley, Falabella, Cencosud, como referentes del retail, como finalmente puntos de partida, como una referencia para decir, quiero trabajar en esta experiencia por la finalmente lo que significa trabajar en ese tipo de negocio, ¿no? Y las oportunidades de crecimiento que puedan haber por el tamaño de la empresa que finalmente tiene ese tipo de negocios. Entonces uno debería hacer qué está estudiando, de dónde salen las canteras que finalmente alimentan de forma más seguida a ese tipo de empresas. Y qué están aprendiendo esos ejecutivos, ¿no? Es comenzar a mirarlos. ¿Y cómo los miras? A través de LinkedIn, ¿no? Que finalmente por ahí nos conocemos, ¿no? Llegamos a conocernos con los organizadores de este congreso que conversábamos tiempo atrás en México. ¿Qué están haciendo? ¿Qué están estudiando? Para poder finalmente buscar esa puente de comunicación y buscar la oportunidad. Y justo la pregunta que seguía era de qué habilidades buscan este tipo de organizaciones en las ingenieras o ingenieros industriales. Pero con la respuesta que me acaba de dar, pues ya, si quieres saber qué habilidades, va a verlos a LinkedIn y ahí puedes saber. O algún general que me podría dar usted. Suele pasar que las empresas de este gran mercado laboral, ¿qué están buscando? Capacidad y liderazgo. Como competencia, ¿sí? Enfoque en resultados, enfoque en el cliente, negociación, porque siempre estás negociando con proveedores, con clientes internos, son clientes mismos, y una capacidad analítica muy bien desarrollada, en la cual puedes entender el contexto que está sucediendo el evento, qué está pasando con ese proceso, puedes analizarlo y finalmente darle una solución. Capacidad analítica muy desarrollada, bastante con herramientas de gestión que has aprendido en el proceso de crecimiento en la universidad y en los primeros años de vida laboral, ¿no? Como practicante al inicio. Entonces tienes que fortalecer nuevamente la parte analítica como tal, la parte hard, la parte dura del proceso de un negocio, y también las otras capacidades, ¿no? Que desarrolles a través de qué, siendo parte de eventos culturales de la universidad, sea parte de congresos, organizadores, centros culturales de la universidad, y compartir con otros compañeros, no solamente del código de la formación de ingreso,
sino con otros colegas de la formación, para convivir y verte, o sea, actuar con otros estudiantes de otras universidades, es decir, espérate, a ver, interactuar con ellos en foros, en atenciones, en congresos, en capacitaciones que se puedan dar dentro de los centros culturales y decir, espérate, ¿qué sientes tú que te está faltando? Tú llegabas con el primer lugar, primer puesto, primero top 10 de tu universidad, de tu facultad, pero cuando vas a este evento dices, wow, te cuestionas muchas cosas que estás dejando de aprender, Sí, porque posiblemente encuentras otras habilidades en otros colegas tuyos, de tu misma generación, tu misma edad, 20, 22 años, y dices, ¿y cómo yo eso no aprendí en la universidad? Y te comienzas a cuestionar qué tienes que hacer para hacer esa brecha. ok. Y hablando ahora, bueno, esta fue dentro de logística. Y hablando un poquito más de manera general, ¿cómo es la ingeniería industrial en Perú? Para que conozcan los de México, los de cualquier país que no sean de Perú, ¿cómo es allá? Y también los de Perú que todavía no entran a la industria. Eh, Depende mucho digamos, de la universidad en la cual tú recibes formación de pregrado. A nivel de, por ejemplo, la universidad, la UNI, se sabe que conocemos que el 80% de los estudiantes de pregrado desarrollan en la parte logística, por sus capacidades analíticas, por el perfil que tenemos de estudiante. Hay un 10% en la parte comercial y otro 10% más, siguiente, para ser el 100%, en la parte de finanzas. Ese es un poco cómo finalmente un ingeniero industrial de esta universidad, considerando mi alma mater, de pregrado, cómo enfocas tu vida laboral. Pero en una universidad, por ejemplo, la Universidad de Lima, donde estudia mi hijo mayor, allá en el tercer ciclo, en la misma carrera de ingeniería industrial, hay un 50%, 60% que se enfocan en la parte comercial, en su línea de carrera en esa área de procesos. Hay un 40-30% en la parte de logística también, y hay un 10-20% en la parte de finanzas. ¿Cómo se sabe eso a detalle? Básicamente porque vas encontrando en el mundo laboral de qué universidad proviene en pregrado y en qué parte del proceso está dentro del negocio, ¿sí? Entonces vas mapeando, sí, por el perfil del estudiante, por el perfil de competencias que va desarrollando y por donde encuentra más oportunidades, ¿no? Digamos, no es en el mundo laboral en Perú cerca de un 40-50%, depende del contexto de la empresa, de la industria en la cual uno está trabajando, pero provienen ¿dónde? Las canteras de comercial. O sea, para ser convertido un gerente general, provienen las canteras del comercial, porque entiende el negocio, entiende el mercado, entiende los clientes y la forma como uno asciende. Hay un 30% que provienen de la parte logística. Hay un 20% que provienen de la cantera de la parte financiera, para convertirse en el CEO, en el gerente general próximo de una empresa. No necesariamente la misma, sabemos que los tiempos de ahora de permanencia de una empresa varían entre 2 a 3 años, incluso menos, para las generaciones actuales, centennials, ¿no? Millennials o centennials, ¿no? La permanencia de una empresa, ¿no? O sea, pensar que un ejecutivo que tenga base 3 en este momento, o base 2, va a quedarse en una misma empresa 20 años sería impensable, ¿no? Lo que en una generación como la mía, generación X, o una anterior, las baby boomer, mis padres, pensar que uno puede estar trabajando 40 años en una empresa era, sí, lo más lógico, ¿no? Los requerimientos son completamente distintos, ¿no? Entonces, por ese motivo también hay donde universidades se especializan y saben que por ahí es la ruta para acercarse a una posición de liderazgo mayor, que sería una gerencia general. No todos vamos Entonces, a buscarla. ok, estas serían las áreas más destacadas de la ingeniería industrial en Perú. Okay. Sí. ¿Y cuáles serían los sectores con mayor demanda laboral allá? ¿Son los mismos? O sea, ¿se entrelazan o estos sectores serían...? Igual, depende mucho cómo está la economía. Está en la parte consumo masivo, a un crecimiento de 5 o 6% anual en el país, de darse esta cifra, es muy atractivo porque demanda más ejecutivo capacitado, ¿no? El sector minero, siempre somos un país en el cual la gestión logística de un sector minero, país minero, constantemente tenemos una oportunidad para poder crecer ahí laboralmente. La otra contraparte, ¿cuál sería? El retail también,
como hay más capacidad de gasto, en este caso en el bolsillo de cada peruano promedio, entonces es más capacidad de gasto para poder ir a los retailers. Yo diría esos tres, y la parte también en banca. Tienes que especializarte mucho en TI, como ingeniero industrial. Una oportunidad que puede darse, sí, también en banca para finalmente trabajar con manejo de datos, tratar de ingresar a un mundo de ingeniero de sistemas para buscar una oportunidad, ¿no?, en ese sector. Diría las tres, ¿no? Retail, consumo masivo y minería. Ok. Y aquí, así, ¿qué consejo le daría a los industriales de Perú que nos están escuchando? En el sentido... En el sentido de ingeniería industrial, o sea, para las personas que ya sean recién egresados, estudiantes, o sea, ¿qué consejo les daría dentro de la ingeniería industrial? Ya sea para destacar, para tener, bueno, así, bueno, algún consejo que usted se hubiera dado a sí mismo cuando estaba en la universidad o cuando era un recién egresado, que ahorita dice, híjole, ¿por qué no hice esto en ese momento? Tienes que aprender herramientas adicionales a la universidad. No solamente va a ser parte necesaria la capacitación en los cursos de la universidad, tienes que invertir, tus padres o uno mismo, pagarse una capacitación de inglés para ser bilingüe a muy corto plazo. Tienes que asumir retos mayores de los que puedes estar imaginando. Mientras más procesos de mayor responsabilidad tengas a cargo y sientas que estás dando mayor impacto en tu proceso de crecimiento, más cercano estarás de lograr ese crecimiento laboral que tú esperas. Cuando hay poco esfuerzo de intersección en lo que estás haciendo, si estás haciendo lo necesario, es posible que también así la vida te va a responder, con solamente darte lo necesario. Mucho depende de la actitud que uno le ponga a las cosas, ¿no? Entonces, trabajar la resiliencia, la fuerza mental va a ser un componente importante para superar cada proceso que tienes que enfrentar en el mercado laboral. Diría eso a Richard Zamora, de 22 años, 20 años cuando comenzó, ¿no? Trabaja en la fuerza mental tan igual como lo has procurado hacer, porque eso va a ser determinante para poder asumir más responsabilidades. Y sigue confiando, pero sobre todo, dos consejos que me decía, lo escuché en dos momentos distintos en mi vida laboral, y en este caso en programas de maestría. Un profesor gran amigo y coach me decía, no todo lo que uno aprende en la universidad vas a poder llevarlo rápidamente al mundo laboral. Y posiblemente porque decía, pero si esto lo he aprendido tanto a nivel de pregrado como posgrado, ¿eh? Depende de la cultura del país, depende del contexto de la cultura de la empresa, depende de las prioridades de ese momento de la empresa para poder implementarlas. No todo lo que uno cree, que el libro dice, que la experiencia del otro dice, que le comenta que puede funcionar, se ajusta tal cual en el negocio. Vas a tener que customizar qué parte de esa lección aprendida vas a poder llevarlo al negocio. Y segundo, tiene que ver con qué, con el dejarte guiar. El dejarte es aprender a escuchar, dejarte guiar por alguien que tenga más experiencia que tú. O sea, tienes que permitir a alguien que te jale las orejas para decirte, espérate, algo por mejorar acá. A veces la vehemencia, depende de la personalidad de cada uno, hace creernos y pensarnos que tenemos todas las respuestas, ¿no? Y el mercado laboral comienza a decirnos, no las tienes todas, tienes que dejarte guiar por personas que tienen más experiencia que uno, para que finalmente logres escuchar, cambiar de paradigmas, de creencias que vienes desde niño, comienzan a grabarte pensamientos en casa, ¿no? Colegio, casa, pregrado, mismo en la universidad. Tienes que permitirte eso, ¿no? Si no, se pone más complejo el caminar. Ok. Bueno, pues ya saben, ahí tienen los consejos para sus 20s.
las personas que igual para cualquier edad, porque también hay gente que pues ya están en los 30 o así, y pues muchas veces también siguen pensando que no necesitan mentores, que no necesitan esto, que están bien con lo que están, pero pues bueno, aquí ya escucharon los consejos que nos da el doctor Richard, y me gustaría también un consejito más, bueno, Sí, por varios favor, más. para ir cerrando la charla, gracias por la invitación. Sí, claro. Uno más, nada más. ¿Qué softwares y qué libros les recomendaría a las personas interesadas en logística? Tienes que dominar desde el Excel, obviamente se entiende. SAP va a depender mucho de la labor que tenemos, pero va a ser importante en este caso SAP, logística. Antes en el mercado laboral, conociendo Excel era suficiente, hoy ya no es suficiente. SAP, saliendo de la universidad, conociendo SAP a nivel de logística, perfil, Power BI, el manejo de Data Science, SQL para el manejo de datos, porque como analista, como asistente, las posiciones iniciales de liderazgo vas a tener que manejar mucha data, mucha información. Vas a hacer el backup de tu jefe para poder soportarlo a través de qué? De información, de KPIs de gestión. Y eso te va a generar que a tiempo. Mientras más dominas esas herramientas de gestión, va a ayudarte mucho a presentar resultados, a presentar datos y va a demandar esfuerzo. Que a la par, como estés estudiando, estés capacitándote los fines de semana o un día miércoles en la noche, virtual, presencial, ese tipo de herramientas. Data Science, inteligencia artificial, Power BI, ¿de acuerdo? Como herramientas básicas de poder trabajar datos, en este caso. Bueno. Es importante. Y libros tienes... va a depender mucho de la universidad, pero ahora tenemos acceso incluso cada universidad tiene acceso a una biblioteca virtual, ¿no? Muy potente para poder revisar no solamente el libro del profesor Dice en el pregrado, ¿no? Krajnik, sino paper de investigación actual. Por ejemplo, al uno revisar libros de información que puede ser importante, puedes encontrar información de libros que actualmente, depende de la universidad que tenga acceso, relevante en... A ver, tenemos como por ejemplo a quién yo buscaría a Chopra Mendivi en administración de operaciones, también tienes a Krajewski para poder revisar información. Hay un libro que me gusta mucho de cabecera, que lo uso mucho, es Administración de Compras y Abastecimiento de Johnson, también a Chopra que ya comenté. El sistema de fabricación Toyota, me gusta mucho leer información sobre varios autores, ¿no? Que te hace referencia a cómo finalmente se creó el sistema de fabricación Toyota. Desde la gestión de talento, el sistema de fabricación, los padres del sistema de creación de Toyota ayudó muchísimo a entender el proceso no solamente como una forma de mejorar el sistema, sino un cambio cultural también en las personas. Sistema Canvas puede ser interesante para entender el negocio en el cual uno trabaja y cómo finalmente aportas valor. Chains o Jacobs de Administración de Operaciones, que son los más conocidos. Pero no dejar de ver y leer literatura actualizada, ¿no? En papers de investigación actuales en este caso, ¿no? Como la IA interviene directamente en la cadena de suministros. Puede ser interesante buscar también información, va a depender de cada uno. O sea, no solamente te limites a buscar el PDF del profesor en pregrado, sino buscar libros y buscar papers de investigación para poder exteriorizar mucho más el concepto, ¿no? Perfecto. Pues con esa respuesta ya cerraríamos la entrevista, que pensamos que iba a ser una entrevista corta, se alargó muchísimo, pero la verdad estuvo cargada de muchísimo conocimiento y sobre todo de su experiencia para las personas que apenas vamos empezando también y que necesitamos esa guía, y pues si la podemos encontrar a través de podcast, mucho que mejor, de la experiencia de los expertos. Así que muchísimas gracias, doctor Richard, por estar aquí en el podcast hoy y por todo lo que nos ha brindado. De acuerdo, muchas gracias por la invitación y un placer haber conversado. Muchas gracias, espero que las pueda sumar.
Bueno, muchas gracias, oyentes. Que tengan lindo día, tarde o noche y nos vemos la próxima semana con un nuevo episodio del podcast. ¿Te sientes perdido en la carrera o quieres aprender más, pero los cursos son carísimos o complicados? En IIDC, Ingeniería Industrial desde cero, te entendemos. Creamos esta academia para estudiantes y profesionistas que quieren aprender de forma clara y utilizando nuestro lema, desde cero. Aquí, cada mes lanzamos 2 cursos nuevos, con temas útiles y certificados que sí cuentan para tu CV. Hoy es un buen día para invertir en ti. Dale clic al enlace en la descripción y empieza a aprender lo que sí te sirve. Espero que hayan disfrutado el episodio. Si es la primera vez que me escuchan, yo soy Saraí Siquio y no olviden seguir el podcast. Pueden encontrarme en redes sociales como Ingeniería Industrial desde cero. Los espero por allá para seguir aprendiendo juntos.